Gracias por acompañarnos este día. Hoy es sábado. Mi nombre es Verónica. Yo soy la coordinadora de educación de la organización Alzheimer's Orange County. Y hoy estamos con la abogada, nuestra abogada querida y amiga, que dedica mucho de su tiempo ayudando a nuestra comunidad, Catalina Reynoso. Pero primero quiero saludar también a Norma Castellano, nuestra querida Normita, que nos va a hablar un poquito más acerca de este tema antes de que empiece la abogada Catalina. Si en algún momento de esta presentación tienen preguntas, quieren hacer un comentario, lo pueden hacer en ese mismo espacio. Tomaremos tiempo para revisar sus preguntas. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Nica. Buenos días, Catalina. Y buenos días, Melissa. La verdad, gracias por esta oportunidad de presentar esta información tan valiosa a la comunidad latina. Es un gusto para nosotros tenerle aquí a la abogada Catalina Reynoso, que es una abogada con un corazón latino y una grande misión de ayudar a su comunidad. Se graduó en la Universidad de Leyes de Loyola Law School y es especializada en ayudar a las personas mayores. Esta información es una información tan valiosa que todos necesitamos tener para poder prepararnos para el futuro. La abogada Catalina Reynoso tiene su oficina en la ciudad de Santa Ana y es abogada asociada de McGonigal, no puedo pronunciar bien, McGonigal, que está en la ciudad de Santa Ana. McGonigal y Hunziker. ¿Perdón? Digo, McGonigal y Hunziker. McGonigal, perdón, gracias. La abogada ha ayudado a familias latinas que pertenecen aquí al grupito de apoyo del Alzheimer del condado de Orange. Así que le damos una calurosa bienvenida a nuestra querida abogada Catalina Reynoso. Muchas gracias, Norma, Verónica, Melissa. Siempre me agrada presentar este tema porque estoy de acuerdo que es muy importante que las familias, especialmente las familias latinas que quizás no tienen acceso a esta información en otros lugares, que tengan la oportunidad de mirar esta presentación desde su casa para que ellos se vayan preparando. Depende en la situación individua de cada uno, donde estén ahorita, si ya tienen a una persona que no tiene capacidad o si todavía tiene capacidad pero no tiene documentos escritos, quizás es el momento adecuado para seguir adelante. Ya estoy lista yo para la presentación, si quieren ustedes que continúe. No, excelente, puede comenzar. Ok, muy bien. Esta presentación se llama Planificación para su cuidado y el futuro de sus seres queridos. Yo soy la abogada Catalina Reynoso y trabajo por el bufete de abogadas McGonigal y Hunziker, que está en la ciudad de Santa Ana. Esta es la información que ya les leyó Norma sobre donde me recibí yo de la Escuela de Leyes. También me gusta dejarles saber a todos que soy de aquí, soy de California. Me crié en Linwood y Compton y mis abuelas son las que me criaron y por eso es que me gusta ayudar a personas de la tercera edad. ¿Por qué planear? Queremos planear para proteger a nuestra familia, nuestra salud, nuestro futuro, a tomar decisiones sobre nuestro cuidado, asegurar nuestro bienestar, nuestro hogar. Pero siempre pongo la palabra familia aquí porque queremos evitar que nuestra familia batalle en cuidarnos o en que nuestra familia tenga problemas en el día futuro. Si nosotros estamos en una situación donde se tiene que tomar una decisión sobre nuestra salud, o si ya hemos fallecido y no quedó todo claro sobre nuestros asuntos financieros y cómo se van a repartir, o quién se va a encargar de repartir la herencia, trabajar con un abogado o un juez, dependiendo lo que se necesite.
Entonces, si usted planea, se asegura de que proteja sus ahorros, que no se gaste tanto dinero después de que usted esté o discapacitado o ya haya fallecido. Y yo creo que lo más triste es cuando está uno discapacitado, porque todavía se necesita ese dinero para cuidarlo a usted. No es herencia de nadie hasta que no muera usted. Entonces, mejor tener todos sus documentos en orden para asegurar que los ahorros, su hogar que tiene usted ahí y que tanto trabajó para conseguirlos, estén protegidos y no se tengan que usar para pagarle a un abogado todos los costos de la corte. Aquí voy a tomar una pausa para que todos se enfoquen en las palabras que tengo aquí, porque muchas veces, aunque hablamos español, las palabras que usamos para describir estos documentos son en inglés. Entonces, la palabra trust es la que muchos clientes me preguntan, pero ¿qué es un trust? Si ya tengo yo un testamento, ¿necesito un trust? Entonces puse aquí, yo voy a hablar en español. De vez en cuando sí digo trust porque me entienden más personas cuando digo trust, pero un trust es un fideicomiso. Entonces, cuando yo digo fideicomiso, es trust. Will es un testamento. Cartas poder son powers of attorney. Un conservatorship es una tutela. Un trustee es un albacea o fideicomisario. Entonces, cuando yo digo albacea, muchas personas pensamos que un albacea solo se necesita después de que ya falleció una persona y se necesita un albacea para manejar todos sus bienes, pero les voy a explicar cómo a veces necesitamos a un albacea durante nuestra vida. Y Medical y Medicare, que son diferentes. Entonces voy a hablar sobre todos estos temas. Por eso puse el vocabulario por en caso de que han escuchado ustedes en inglés y no saben a qué se refieren en español. Preguntas comunes que voy a contestar. ¿Cuál es la diferencia entre un testamento y un fideicomiso? ¿Necesitamos un fideicomiso si ya tengo un testamento? ¿Cómo puedo tomar decisiones para mi familiar discapacitado? ¿Tengo que regalar mi casa para calificar para medical? ¿El gobierno tomará mi casa si recibí medical o si aplico por medical? ¿Estoy cediendo mi propiedad o mis derechos al firmar un poder notarial o un fideicomiso? Fideicomiso que es un trust. Son varias preguntas que quiero contestar en esta presentación y me voy a asegurar que al último regrese a esta página para asegurarme que ha contestado todas estas preguntas. ¿Qué puede evitar usted con un plan patrimonial? Puede evitar problemas entre sus familiares. Siempre digo que mis clientes cuando llegan aquí me dicen, yo tengo una familia muy unida, yo sé que no va a haber problemas de herencia, que todos se van a llevar bien y que van a llegar a un acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando la familia tiene que tomar decisiones sobre su salud y no están de acuerdo sobre cuál es la mejor decisión para usted si usted ya no puede tomar esa decisión? Entonces, lo que me refiero es, usted no tiene nada escrito eligiendo quién va a tomar sus decisiones médicas si usted está en una situación donde ya no las puede tomar usted. Entonces, quizás usted sea soltero, divorciado, viudo, ya nomás están sus hijos. Entonces, los doctores le van a preguntar a los hijos, ¿qué hacemos? ¿La operamos? ¿Le ponemos un tubo? ¿Se necesita hacer esto? Si no, quizás un hijo crea, no, deberíamos dejar que mi padre o madre descanse. Ya ha batallado mucho tiempo, no está respondiendo, no lo deberíamos de poner en life support, no lo deberíamos de entubar, no le deberíamos de poner una máquina, un aparato para que esté latiendo su corazón, hay que dejarlo descansar. Y otro familiar dice, no, pero ¿cómo? Si todavía puede haber un milagro, hay que mantenerlos vivos por el más tiempo posible. Entonces ahí es donde hay problemas, porque los dos creen que están tomando la mejor decisión, pero usted no dejó nada escrito sobre lo que usted hubiera querido en esta situación. Entonces, los dos quieren hacer lo que ellos creen que es lo mejor y una decisión que se está haciendo
un acto de amor para usted, pero no están unidos en la decisión porque se mira muy diferente para ellos la decisión correcta. Otra cosa que puede evitar es que se pierda mucho dinero de lo que le está dejando usted a sus herederos para pagarle a abogados y a las cortes. Y aunque usted también esté vivo, se puede perder mucho dinero que usted quisiera usar para su cuidado. Entonces tengo la foto aquí del dinero que está volando, porque como no había nada escrito, se tiene que gastar más y más dinero. La tercera cosa que puede evitar usted es que llegue su dinero a un heredero que usted quizás no quería que heredara de usted. Hay personas que se separan y nunca se divorcian. Quizás esa persona, su ex, todos nos va a heredar porque no se divorciaron. Hay otras personas que duran 20 años sin escuchar o mirar a uno de sus hijos y tienen al otro hijo ahí en su casa cuidándolo todos los días, llevándolo a sus citas de doctor. Y quizás si hubiera escrito algo, le dejara más al hijo que se ha encargado de usted por 10 o más años, no se sabe. Y menos al hijo que no ha mirado en 20 años. Pero bajo la ley de California, cuando usted muere, si no tiene nada escrito, ya tienen un testamento para usted. Y si solo tiene hijos, ya no está casado, va a ser en partes iguales para sus hijos. Y aquí tengo a la nuera muy emocionada, que se ganó la lotería, porque aunque no conocía a la suegra, ya les va a llegar una parte de la herencia. La última foto que tengo es una foto de una casa que se está vendiendo. Y eso es porque en muchas situaciones donde no hay suficiente dinero en las cuentas de banco del difunto o la difunta, desafortunadamente la familia no tiene dinero para seguir haciendo los pagos de la casa y para pagarle a los abogados o para repartir herencia. Entonces, ¿a qué decir que usted no tenga nada escrito donde decida quién puede encargarse de su casa al fallecer usted? Si usted no ha terminado de pagar esa casa, muchas veces los prestamistas quieren hacer un foreclosure porque dicen, no, esto del probate, del caso en corte, dura mucho tiempo. Nosotros necesitamos nuestro dinero ya. Hay que vender la casa. Se hace un foreclosure y no se consigue todo lo que se pudiera conseguir si hiciera una venta regular. O peor, no se mantiene esa casa para sus hijos, que quizás usted quisiera dejársela a los hijos. Entonces vamos a seguir adelante para mirar cómo evitar todas estas situaciones. Aprenderán sobre los siguientes documentos. Cartas poder para la salud y el cuidado personal. Otras cartas diferentes que son cartas poder para los asuntos financieros. Fideicomisos que son trust, testamentos y designaciones de beneficiarios. Aquí tomo otra pausa porque es la única área donde explico las designaciones de beneficiarios. Cuando usted tiene una cuenta de retiro, esa cuenta de retiro debería de pasar fuera de un testamento o fuera de un trust, porque con su cuenta de retiro usted puede designar sus beneficiarios, igual que como sus cuentas de banco, pero les voy a explicar por qué se prefiere las cuentas de banco poner en un trust en vez de nomás designar a beneficiarios. Pero las cuentas de retiros, en vez de ponerlo en el trust, y no se lo quiero alargar mucho, pero cuando se pone la cuenta de retiro en un fideicomiso, se pagan más impuestos que queremos evitar, que sus familiares tengan que pagar impuestos cuando ellos consigan esas cuentas de retiro, si es que ustedes no llegan a acabarse todo el dinero en esas cuentas. Entonces, si usted habla a su compañía de 401k o IRA, donde sea que tenga usted su cuenta de inversiones de retiro y les dice que quiere designar beneficiarios, quizás ya lo hizo, porque regularmente cuando usted se apunta para una de estas cuentas, le piden que usted escoja un beneficiario, pero quizás ya hace 25 años que no repasa a quién puso de beneficiario. Quizás se ha divorciado. Quizás ya falleció el beneficiario que usted escogió. Lo que le digo yo a mis clientes es, casi siempre las parejas se ponen el uno al otro. Cuando muere el esposo va todo a la esposa porque ella es la beneficiaria. Cuando muere la esposa va todo al esposo porque él es el beneficiario.
pero hay que tener a otro nivel de beneficiarios. Voy a escribir la palabra y la voy a poner aquí en la pantalla para que miren ustedes cómo se deletrea. La palabra es contingent. Esos son beneficiarios por emergencias. Entonces, yo siempre les digo a los clientes que pongan quizás primero a su marido, a su esposa, pero y luego a sus hijos, por en caso de que su esposa o esposo muera antes de que mueran ustedes, tengan estos beneficiarios contingent. Lo que quiere decir contingent, y lo pongo otra vez por en caso de que no alcanzaron a escribir la palabra. Lo que quiere decir esa palabra es que si ya murió la persona que puso usted primero, cuando muere usted no puede pasar a esa persona, tiene que pasar a alguien más. Entonces, ustedes llamando y preguntando que si ya tienen contingent beneficiaries, beneficiarios contingent, les dejan saber, no, no tiene nadie por emergencia. Entonces, ustedes agregan a quien sea que quieren ustedes que reciban esa herencia si ya no está la persona primaria. Es muy importante porque muchas parejas viajan juntos y desafortunadamente pasan accidentes donde mueren los dos o a veces mueren muy cerquitas en tiempo uno al otro. Entonces es bueno tener a otros beneficiarios ahí ya documentados. Y lo que se necesita es que la compañía donde tiene usted sus inversiones o su cuenta de retiro le manden el documento donde usted agrega los nombres y los números de seguro social de esos individuos. Mitos sobre la planificación patrimonial. Uno de los mitos es que si usted no prepara documentos, el gobierno va a tomar todo. No es verdad. El gobierno no tiene por qué quitarle todo, su casa, sus ahorros a usted. Lo que sí es verdad es que si tiene que pasar toda su herencia por corte, porque usted no hizo documentos, la corte va a cobrar y los abogados van a cobrar mucho más. Y voy a hablar sobre exactamente cuánto se cobra. Pero, ¿qué es lo que hace el gobierno? Que si usted no tiene un testamento, no tiene un trust, ellos ya han hecho, el gobierno, el estado de California, ya ha hecho un testamento por usted. Dice, si está casado, va a su esposo o su esposa. Si no está casado, va a sus hijos. Si le falta uno de sus hijos, se le da a los hijos que lo sobrevivieron y a los nietos de ese hijo que ya falleció. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay hijos? Cuando no hay hijos y no hay esposo, no hay esposa, va a sus padres. Si no hay hijos, no hay esposo, no hay esposa y no hay padres, va a sus hermanos. En partes iguales, no les importa el estado de California que usted no se lleve bien con su hermana o su hermano, no importa, ellos son sus herederos si usted no deja algo escrito. Solo los ricos necesitan un plan patrimonial. No es verdad. Sale muy caro no tener documentos, especialmente cuando alguien está discapacitado, que quizás varios de ustedes ya sepan cuando falta una carta poder y ya es muy tarde para hacer una carta poder, muchos doctores y bancos le van a pedir letters of conservatorship, que es la tutela, y vamos a hablar sobre eso. Entonces, se oye como que es muy caro, al último vamos a hablar sobre los costos, se oye como que es caro, pero a comparación a lo que puede suceder y pueden pagar, es mejor que se preparen. Si creo un plan patrimonial, la muerte vendrá por mí. No, sabemos que va a llegar el día, aunque no nos preparemos, va a llegar el día. Es mejor prepararnos ahorita que estamos bien de salud, bien de pensamiento, que todavía podemos tomar decisiones en nuestro juicio que no nos han afectado condiciones como Alzheimer's, demencia, donde ya no podemos firmar documentos legales. Soy demasiado joven para necesitar un plan de sucesión. No, no se sabe cuándo llegue el día. Yo he perdido familiares muy jóvenes, desde 6 meses, 7 años, 30 años. Desafortunadamente pasa, no sabemos cuándo, ¿verdad? Como decimos mucho, cuando Dios quiera, no necesariamente cuando llegamos nosotros a la tercera edad.
Mi familia conoce mis deseos, así que no necesito nada por escrito. Quizás su familia sí necesita, sí conoce sus deseos, pero a la corte no le va a importar que usted le dijo a alguien qué es lo que quería. Si usted no dejó algo escrito y firmado, no va a valer lo que usted le dijo a sus familiares. Tiene que dejar algo por escrito. Objetivos de planificación patrimonial. Vamos a empezar con la que yo siempre digo que es más importante, que es prepararse para su incapacidad. Las decisiones que tome usted ahorita le van a afectar cuando usted esté discapacitado. Entonces, ¿por qué no prepararnos para asegurarnos que nuestros familiares se puedan encargar de nosotros si nosotros ya estamos discapacitados y no podemos firmar documentos? Yo digo que esto es más importante porque cuando nosotros fallecemos ya no nos va a afectar a nosotros, le va a afectar a nuestros familiares cuánto se tiene que pagar al abogado, a la corte, si se vende la casa o no, si se hace foreclose, todo eso pues nosotros ya no vamos a estar. Y es la razón por la que muchos clientes me dicen, o no clientes, pero personas que no se quieren preparar, dicen, no, allá mis hijos, allá ellos que paguen, allá ellos que se hagan bolas, no, no, yo ya no voy a estar. Es verdad, pero hay que pensar qué pasa en la situación donde usted esté incapacitado. Usted debería de ahorita designar quién tomará sus decisiones de salud si usted ya no las puede tomar. Porque si no toma usted esa decisión, un juez va a tomar esa decisión por usted al rato y ese proceso sale muy caro. Usted debería de tomar decisiones importantes sobre su cuidado mientras tiene la capacidad de expresar sus deseos. Por ejemplo, ¿quiere usted donar órganos? ¿Es usted de una religión donde no puede recibir donaciones de sangre? A tomar decisiones sobre el final de su vida. Usted ya ha pensado, si está en una coma irreversible, que no queremos que nos suceda a nadie, pero desafortunadamente hay situaciones donde sí sucede. Hemos escuchado con este virus que le sucede a muchas personas que se tiene que tomar una decisión. Y si no hay nada escrito, es muy difícil para que nuestros familiares tomen esa decisión de que si los van a desconectar o si los van a mantener en life support, en vida artificial. Imagínense, su familiar ya está pasando un momento muy difícil. Lo va a perder a usted y tiene que todavía tomar la decisión y quizás hasta sentirse culpable de que no saben lo que usted hubiera querido en esa situación. ¿Usted hubiera querido seguir en vida con vida artificial o no? Entonces, no hay que dejarle esas decisiones importantes a nuestros familiares, no hay que dejar pleitos entre nuestros familiares por esas decisiones. Hay que mejor nosotros dejar instrucciones para que tengan un poco de consuelo sus familiares, un poco de consuelo de que usted tomó esta decisión y ellos solo están dando vida a las decisiones que tomó usted cuando usted todavía podía pensar sobre los riesgos y tomar una decisión informada. Hay que asegurar sus bienes antes de aplicar por medical. Esto se hace con un fideicomiso si usted tiene un hogar. Y voy a hablar sobre eso. Sobre el mito de que si tiene una casa no califica para medical. No es verdad. No rieguen ese mito. Hay muchas personas necesitadas que no aplican por medical por miedo. Pero vamos a hablar hoy. Si usted necesita medical, prepárese, aplique, reciba esos beneficios. No hay razón por qué no aplicar. Esos beneficios del gobierno están ahí para cuando se necesiten. Nosotros pagamos muchos impuestos para estos programas. Pagamos impuestos toda la vida y luego al último, cuando sucede algo, no aplicamos, ya sea por orgullo o por miedo. Y no está bien. Más vale prevenir que lamentar. ¿A qué me refiero? Que con cartas poder de salud y cuidado, que es una carta poder, y otra carta poder de asuntos financieros, ¿qué es lo que puede evitar usted? Aquí tengo la foto donde usted está firmando una carta poder. ¿Qué es lo que está evitando? Está evitando tener que ir a corte, que es la otra foto que puse acá abajo. Porque si no hay cartas poder y usted ya está en una situación donde no tiene capacidad para firmar cartas poder,
entonces va a tener que su familiar empezar una tutela. En inglés es un conservatorship. Es un procedimiento judicial por el resto de la vida de usted. O sea, si usted está discapacitado, ese proceso en corte va a seguir por el resto de su vida. ¿Y por qué? Porque el juez está decidiendo si va a dejar que su familiar se encargue de su salud y de sus finanzas. Ese juez no conoce a su familiar y no sabe si ese familiar va a tomar las decisiones apropiadas por usted. Entonces, el juez va a ordenar que esa persona regrese a corte cada año y que le demuestre cómo se gastó su dinero de usted. Y quizás usted diga, oh, pues eso a mí se escucha como una buena idea, que haya alguien supervisando a la persona que se encargue de mi dinero. Sí, pero cada vez que va a corte va a costar dinero. Aquí en los conservatorships que tenemos, hay unos que ya tienen más de 20 años porque la persona está discapacitada, pero dura muchos años. Cada año a esa familia le cuesta como $3,000 para hacer el acondicionamiento donde se le demuestra al juez en qué se gastó su dinero. Si va a la CVS a comprarle un paquete de Pampers o va a la CVS a comprarle una botella de suero, se tiene que guardar ese recibo porque tiene que mirar el juez cada cosa que se pagó. Aunque sea una cosa de $3, cuando se hace el acondicionamiento al juez, tiene que estar cada dólar ahí reportado y para qué se usó. Sale muy caro. Eso es solo para regresar cada 3 años. Para empezar el proceso fácil cuesta $5,000 por lo que se le tiene que pagar a los abogados y lo que se le tiene que pagar a la corte. Entonces, imagínense un ejemplo donde una persona viva 10 años, $5,000 el primer año y $3,000 por los próximos 9 años. Es mucho. ¿Cuánto le costaría una carta poder? O 2 cartas poder, una para la salud y una para lo financiero, como $200 cada uno o 250 dependiendo las decisiones que quiera tomar usted. Hay cartas poder que se pueden preparar sin la ayuda de un abogado, pero siempre les digo que tengan cuidado, porque una de las preguntas que yo tenía al principio que iba a contestar es que si usted está cediendo poder o derechos a su propiedad cuando usted firma una carta poder. Hay una carta poder que en cuanto la firma usted, usted le está dando el poder a esa persona de que maneje todos sus asuntos financieros. Pueden ir ellos al banco con esa carta poder y decir, aquí está, yo soy agente de esta otra persona, no está la persona aquí, está en casa, pero como mira usted, aquí está notarizado, ya me dio el poder a mí, por favor saquen $50,000 o 5,000 o 10,000, lo que sea. Yo miré un caso de un padre y un hijo, donde un hijo, desafortunadamente, no todos los hijos se preocupan por sus padres igual. Un hijo le pidió a un padre que ya tenía Alzheimer's, pero apenas estaba empezando el Alzheimer's. Y el padre dependía mucho de su hijo. Y le dijo, mira papá, firma aquí para poder ayudarte con el banco, para poder ayudarte con la casa, porque tú ya vas de mal en peor y no vas a poder manejar tus asuntos financieros. Necesitas que yo te cuide. El papá firmó, pero no se fijó exactamente qué es lo que le estaba dando al hijo. Le dio el poder inmediato. O sea que ese hijo no era dueño de lo que tenía el papá, pero que tenía acceso a todo. ¿Qué hizo el hijo? Que fue y le sacó el dinero de su cuenta de ahorros, cambió la casa de nombre del papá a él mismo. Y cuando se dio cuenta el papá tuvo que conseguir a un abogado para pelear al hijo en corte. El hijo ya se había comprado un pickup, una motocicleta, ya había gastado mucho dinero en Las Vegas, entonces ganó el papá el caso, pero les salió muy caro porque firmó algo sin estar presente un abogado, sin de veras entender qué es lo que estaba firmado, lo que estaba firmando. Lo que preparamos casi todos los abogados es una carta poder donde usted tiene la opción de que no se use esa carta poder hasta que no se necesite. Que haya una prueba que usted ya está discapacitado y ya no puede manejar sus asuntos. Ese ejemplo que le di yo es un ejemplo extremo.
Bueno fuera que tuviéramos cartas poderes para nuestros familiares, para poder ayudarles, porque casi todos los clientes que tengo yo hubieran beneficiado de que sus padres hubieran preparado una carta poder y de veras les quieren ayudar y se preocupan de ellos. Entonces, la carta poder que preparamos nosotros dice, esta carta poder la firmo ahorita, pero no la puede usar mi agente que escogí yo hasta que no tengan una carta de un doctor que diga que yo ya no me puedo valer por yo mismo, que no puedo tomar decisiones legales o financieras. Entonces, lo que le digo yo a mis clientes es, usted está firmando este documento ahorita y es un documento legal desde ahorita, pero es un documento que no tiene poder hasta que usted ya no tenga la capacidad de firmar documentos legales. Entonces, la persona que usted escogió, ya sea su esposo, esposa, hijo, amigo, hermano, tiene que llevarlo a usted al doctor, que le den una carta que dice que usted ya no puede tomar decisiones. Entonces, ¿cómo es que pueden usar esa carta poder? Usan la carta poder a un lado con la carta que le dio el doctor, que dice, sí, es verdad, esta persona ya necesita ayuda de su agente bajo la carta poder. Y así es como se protege usted, porque durante su vida todo es de usted, toda su propiedad es de usted, no la pueden cambiar de nombre, no le pueden ir al banco a sacar dinero si está la carta poder preparada bien. También de salud y cuidado incluye aquí. Cuando va uno al doctor que lleva a sus padres o abuelos, muchas veces los doctores dicen, está bien que estés tú aquí, pero le tengo que preguntar yo a ella. Por ejemplo, mi abuela, que en paz descanse, ella tenía cáncer y cuando la llevábamos al doctor, siempre hablaban con ella, era su decisión si ella quería recibir tratamiento o no. Nosotros la podíamos aconsejar a ella, pero ella siempre tenía que tomar sus decisiones. Ya el último mes de su vida, ella estaba más mal y me dijo, no, debería de preparar algo porque tengo miedo que quizás como me siento, no voy a poder yo tomar mis decisiones. Entonces le preparé una carta poder donde ella escogió a una de mis tías para que si ella se ponía muy mal y se tenía que tomar una decisión sobre si seguía en el tratamiento o no, que mi tía podía tomar esa decisión por ella. Así fue como se preparó, pero es mejor no esperarse hasta el tiempo que se esperó ella. Yo le decía, ya sabe que tiene cáncer, debería de firmar esto, pero ella tenía miedo y desconfianza, que es muy común que muchas personas se sientan así. Pero ya al último, cuando estaba muy asustada, fue cuando decidió, ok, quiero firmar algo. No hay que esperarnos hasta que nos digan los doctores que tenemos un mes de vida. ¿Por qué? No hay que tomar decisiones por miedo, hay que tomar decisiones ahorita que estamos bien, que sabemos quién son las personas que van a estar ahí, que van a estar a nuestro lado. Con estas dos cartas poder, lo que evitan ustedes es una tutela, un conservatorship. Entonces ya hablé que eso tiene que pasar por corte y es un proceso muy largo por el resto de la vida de esa persona. ¿Por qué sería necesario una tutela? Aquí nomás estamos repasando. Porque ya está incapacitada la persona y no hay nadie que tenga autoridad para tomar sus decisiones médicas. O ya está incapacitado y no hay nadie que tenga autoridad para manejar sus asuntos financieros. Quizás usted necesite dinero para pagarle a quien sea que le esté cuidando. Encontraron a alguien que le pueda ayudar, ¿verdad? Cuando su hijo o hija esté en el trabajo, pero todo su dinero de usted está en sus cuentas de banco y usted ya no puede sacar dinero y tampoco sus hijos pueden sacar dinero porque no tienen carta poder. Entonces se necesita una tutela. Nadie tiene autoridad de decidir quién se encargará de su cuidado. A veces hay problemas entre hijos porque quieren, no, que se quede mi mamá conmigo, no, que se quede conmigo. Lo que hemos mirado es que muchas veces cuando la familia está batallando, piensan en el dinero que le va a llegar a ese familiar, ¿verdad? Le va a llegar un cheque cada mes de Social Security o quizás de su retiro. Entonces, usted ahorita decida quién quiere que se encargue de su cuidado. No deje que haga preguntas, que un juez tenga que decidir, que haga pleitos en corte. Llegamos al tema tabú.
que es el tema de la muerte. Ha estado hablando yo de cómo usted puede preparar documentos para ayudarle a sus familias por en caso de que esté discapacitado. Ahora vamos a hablar qué es lo que puede hacer usted ahorita para hacer la vida de sus familiares más fácil cuando usted llegue a fallecer. Es algo que va a doler mucho perderlos a ustedes. ¿Por qué no hacerles la vida poquito más fácil dejando documentos escritos? Objetivos de planificación patrimonial. Esto es ya para después de que usted llegue a fallecer. Dice, preparar para el futuro de sus seres queridos después de que usted muera. Evite los honorarios excesivos de la corte, los abogados y el administrador. Y ahorita voy a explicar quién es el administrador o la administradora. Aquí pongo los abogados, porque sí, soy abogada yo, pero sé cuánto cobran aquí todos los abogados. Sale muy caro, como $300 por hora o más. Entonces, usted puede evitar que sea necesario tanto, tanta ayuda de los abogados si usted ya tiene documentos escritos. Y también el proceso de probate, que es un proceso en corte, donde la corte le pide que usted pague para meter su petición o sus hijos para que metan la petición. Pero los abogados, cuando no hay documentos escritos, reciben un porcentaje y el administrador también. El administrador es la persona que trabaja con los abogados. Por ejemplo, hay que decir cualquier nombre. A la señora Luz María. La señora Luz María no dejó nada escrito y llega a fallecer. Y ya no está casada, tiene hijos. Tiene 4 hijos. Uno de sus hijos va con un abogado y le explica, mi mamá tenía una casa, ya falleció, no dejó testamento, no dejó trust, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le va a decir el abogado, tiene que meter una petición en corte que se llama probate. Cuando ese abogado le ayuda a su hijo, el abogado recibe un porcentaje de todo lo que tenga usted. El administrador también recibe un porcentaje. Ese hijo que contrató al abogado se llama el administrador. Lo mismo que reciben los abogados, recibe esa persona. Y ahí llegan problemas, porque esa persona que consigue el abogado, no hay mucho trabajo que tenga que hacer, nomás es de contratar al abogado y darle la información de la persona que falleció y las personas que van a heredar, los familiares, quiénes son los familiares más cercanos. Pero aunque esa persona no haga mucho trabajo, se le va a pagar lo mismo que se le paga a los abogados. Y les voy a enseñar cuánto, pero hay que seguir. Evite demoras en que sus seres queridos reciban su herencia. Sí, preparando usted documentos como un trust puede evitar demoras, porque ahorita un caso de probate dura como 1 año y medio. Es decir, que en ese año y medio sus familiares no van a poder pasar la casa a su nombre, las cuentas de banco a su nombre, va a estar todo estancado. Entonces, con un trust se puede evitar ese proceso de año y medio y hacer todo como en 3 a 6 meses. Si la familia está todo de acuerdo, en 3 meses puede pasar todo a los otros familiares. Elija quién administrará su patrimonio. Yo le dije en el ejemplo de Luz María que tenía 4 hijos. No le dije cuál hijo fue a conseguir el abogado. Quizás fue el hijo más interesado, el que ya sabía que si él se apuraba a conseguir a un abogado, le iba a tocar más a él. Para evitar eso, ¿por qué no mejor elija usted quién va a ser la persona que administra todo? ¿Quién va a ser su albacea? Evitar el litigio. Quizás usted ya le prometió a una hija, gracias por cuidarme, aquí está tu casa. Cuando yo muera, yo quiero que tú te quedes con la casa porque tú siempre te has encargado de mí. Si no deja nada escrito, esa casa no va a quedar solo para ella, va a quedar para todos sus herederos y puede haber problemas. Aquí le doy un ejemplo de lo que cobran los abogados y el administrador, que es la persona que trabaja con el abogado. Esto, igual como con un agente de real estate, se hace con porcentajes. En la mano izquierda tengo números. ¿Qué significan estos números? Esos números son el valor de todo lo que tenga usted. No solo el valor
de lo que ya le tenga pagado. Por ejemplo, su casa. Su casa quizás tiene valor de $600,000, pero solo le ha pagado mitad. No importa. Así como el agente de real estate le cobra un porcentaje del valor de esa casa, igual el valor de la casa es lo que se usa. Voy a dar el ejemplo de Luz María. Se murió y tenía una casa y la casa valía 600,000. Entonces, acá a la mano derecha miramos cuánto se le va a pagar al abogado. Al abogado se le va a pagar $15,000. ¿Y cuánto se le va a pagar a ese hijo que contrató al abogado? $15,000. Es decir, que solo al abogado y a ese hijo, allá son $30,000 lo que se va a tener que pagar, no contando los costos de la corte, que fácil pueden ser otros $3,000. Y luego acá en la mano izquierda puse que Luz María tenía la casa de 600,000. Pero ¿qué pasa si todavía debe mitad de esa casa? Si no ha terminado de pagarla. No importa, de todos modos se debe este dinero. Entonces queremos evitar que se pierda tanto dinero pagándole a los abogados y pagándole al administrador, que usted quizás ni eligió. ¿Cómo es que podemos evitar esto? Con un trust. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia en un trust y un testamento? Quiero que todos entiendan que un trust es completamente legal. No es algo que se está haciendo una tranza, como dicen. No. Yo miro que los familiares que llegan aquí, que sus papás no prepararon un trust, o su esposo o esposa, lo que sea, es porque no tenían la información sobre los beneficios y las consecuencias. Los beneficios de tener el trust y las consecuencias de no tener un trust, que es el fideicomiso. Un trust es el único documento que evita el proceso de probate, que es el proceso de validación testamentaria en corte, que dura como 1 año y medio, y el ejemplo que le di, que va a salir como $33,000 para pasar por ese proceso. Entonces, muchas personas dicen, yo no necesito un trust porque yo ya tengo un testamento. No, la verdad es que si usted tiene un testamento y tiene propiedad, ese testamento va a tener que pasar por probate. Todos modos va a tener que pasar por ese proceso que le expliqué, que dura como 1 año y medio. Entonces, lo que les estoy explicando aquí es que si usted es dueño de casa, me repito, si usted es dueño de casa, aunque todavía esté pagando esa casa, la única manera de evitar que esa casa tenga que pasar por corte es si usted tiene un fideicomiso, un trust. Porque entonces evita el proceso de probate, porque el trust es un documento privado que firma. Voy a tomar tiempo aquí porque es poquito difícil entenderlo, pero usted en su vida es dueño de todo lo que tenga usted. Entonces, cuando usted firma un trust, lo que dice es, yo, Catalina Reynoso, firmo este trust, este fideicomiso, y pongo que durante mi vida todo sigue siendo mío. No hay herederos hasta que no muera yo. Pero en el caso de que yo esté discapacitada, escojo a un albacea que pueda administrar mi propiedad por mi beneficio. Entonces, durante mi vida y en lo que yo tengo capacidad, yo voy a ser dueña y yo voy a ser albacea. Se escucha muy raro, ¿cómo voy a ser yo mi propia albacea? Pues, ¿qué es lo que hace un albacea? Un albacea maneja bienes. Si yo soy dueña de mis bienes, yo los voy a manejar. Así que yo me voy a escoger como albacea. No le estoy cediendo, no le estoy cediendo ningún derecho a nadie. No se lo estoy dando ni mi propiedad ni el derecho de manejar mi propiedad. Porque en lo que yo siga bien, pudiendo tomar mis propias decisiones, yo soy dueña y yo soy albacea. Quiere decir que yo manejo todo. Pero quizás en el futuro yo llegue a una situación donde ya no pueda manejar mis bienes. Voy a seguir siendo dueña, porque en ese trust lo que escribí yo es que no hay heredero hasta que no muera yo.
pero escojo a mi esposo y pongo ahí, pues los dos somos albaceas en lo que vivimos de todos nuestros bienes. Pero si yo estoy mal, quiero que tú sigas como albacea de los bienes para los dos. Ese albacea, mi esposo, tiene que seguir manejando todos los bienes para los dos, porque yo sigo siendo dueña también. ¿A qué decir que yo estuviera soltera? Me pongo a mí misma como albacea y luego pongo a mi hermana. Entonces, si llega un día futuro donde yo ya no puedo manejar mis propios asuntos, mis cuentas de banco, mi propiedad, escogí a mi hermana para que sea mi albacea, igual como con una carta poder. Escogí a mi hermana se encarga de mi propiedad, pero esa propiedad sigue siendo mía. Hasta que no muera yo, entonces ya cambiaron los dos roles, porque le dije que es un contrato que usted firma donde dice que usted es dueño y que usted es también albacea. Cuando usted ya no tiene capacidad, sigue siendo dueño, pero el albacea ahora es una persona diferente. En el ejemplo con mi hermana, yo sigo siendo dueña, pero mi hermana es mi albacea y maneja todo para mi beneficio. ¿Qué pasa cuando ya yo muero? Mi hermana sigue de albacea, pero ahora tiene que averiguar quiénes son todos los beneficiarios. Entonces ella es la albacea, tengo 5 beneficiarios, ya sean mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana y mi perrito, porque a veces hasta el perrito quieren incluir en la herencia. Entonces esta albacea se encarga de asegurarse que esa herencia se reparta a estos beneficiarios, a los 5 y no tiene que pasar por corte. Ahí está donde se ahorra dinero. No tiene que pasar nada por corte por un año y medio. Puede conseguir a un abogado o una abogada para que les diga cómo es que se tiene que cambiar a nombre de todos, pero no se le va a pagar 15,000 al abogado. Quizás se le paga 3,000. El proceso es mucho más corto, todos reciben la herencia más rápido. Es un documento privado porque ese trust solo va a tener una copia usted, su albacea y ya cuando usted muera, sus beneficiarios. Y me repito, ya cuando usted muera, sus beneficiarios. ¿Por qué es mala idea repartir el trust a los beneficiarios en su vida? Porque puede haber problemas. Pueden decir, no, pero ¿por qué me estás dejando partes iguales? Si yo te presté tanto o yo te arreglé las ventanas de tu casa. O bueno, pues hijo, me arreglaste las ventanas porque pensabas que te iba a pagar o porque nomás quieres arreglar las ventanas. Llega a haber problemas entre padre e hijo cuando los hijos miran exactamente cómo va a quedar todo. No siempre, pero sí sucede. Entonces, lo que yo le digo a los beneficiarios, a los clientes es, espérense, mantengan una copia de sus documentos ustedes y una copia al albacea por en caso de que les pase algo a ustedes. Ese albacea ya sabe que usted se preparó y no vaya a empezar un proceso en corte pensando que usted no tiene estos documentos. Ya cuando usted muera, pues ya no le pueden reclamar nada. Es es un documento privado, me repito, cuando usted muere y deja un testamento y no deja un trust, ese testamento no es privado porque el testamento se manda a corte y en corte todos los documentos, no todos, pero casi todos, son públicos. Un testamento es un documento público. Quizás hay personas que usted no quiera que sepan a quién le dejó qué. Todos modos se van a dar cuenta si van a la corte y sacan los documentos. Evita que la factura de medical se cobre de su propiedad. Me repito, un fideicomiso evita que la factura, o como decimos muchos, el bill de medical se cobre sobre su propiedad. Entonces, es cierto que usted puede tener propiedad y calificar por medical. Lo que pasa es que cuando uno recibe medical, muchas veces al morir, el estado de California tiene un talón de todo lo que se pagó, que pagó medical, porque es asistencia del gobierno. Entonces, al fallecer usted, le mandan a sus herederos ese talón, esa factura que dice, se debe $50,000 del medical que recibió su mamá.
Si su propiedad pasa por corte, se va a tener que pagar esa factura de lo que dejó usted. Por ejemplo, si usted solo tiene un testamento, ese testamento tiene que pasar por corte. Se le avisa a Medical que va a pasar su casa por corte. Medical dice, se nos tiene que pagar a nosotros. Ahora, cuando usted tiene un fideicomiso, un trust, no se abre un caso en corte. Entonces, Medical se da cuenta de que usted tiene un bill y solo le piden una copia de ese trust. Y ya cuando le llega esa copia del trust, Medical dice, entonces no podemos cobrar. Es completamente legal, por eso muchas personas hacen un trust, porque aunque no necesita Medical ahorita, nunca se sabe si va a necesitar Medical en el futuro. Aunque usted haga su trust desde ahorita, ya está protegida su casa para que Medical nunca se pueda cobrar de ahí. Entonces usted puede tener su casa, calificar por Medical y después de que llegue a fallecer, su casa está protegida en el trust y Medical no puede cobrar. Y es completamente legal. Usted elige cómo y cuándo sus seres queridos van a heredar. Con un testamento, usted solo elige quién va a heredar, no elige cuándo. Por ejemplo, usted tiene hijos quizás jóvenes de 18, 19 años. Si le llegara a pasar algo a usted y usted tiene un testamento y los escogió a ellos como herederos, ellos van a heredar en cuanto pase el proceso de probate. Esta persona de 18 años en un año y medio, quizás nomás va a tener 19 años todavía y va a recibir toda su herencia en un instante. Quizás se acabe toda esa herencia en unos cuantos años, se compre un carro del año, compre una casa, al rato tenga problemas, pierda la casa, no se sabe. Entonces, lo bueno de un trust es que usted elige cuándo y cómo. Si usted tiene un hijo joven, puede decir, si yo llego a fallecer antes de que cumpla los 25 años, quiero que se mantenga esta herencia, que se la maneje su hermana. Puse a su hermana como su albacea. Entonces, hasta que no cumpla 25 años, la hermana se encarga de que si necesita dinero para el colegio, aquí está, yo te pago el colegio. Necesita dinero para un carro para ir al colegio, ok, ahorita no te voy a comprar el carro más nuevo porque todavía estás aprendiendo a manejar. Te compro un carro usado y ya tú cuando cumpla los 25 años, que te llegue tu herencia completa, ya tú decides si quieres comprar tu carro nuevo. Diferentes cosas así. O usted puede decir que se quede como completamente en pausa hasta que no cumpla los 25 años, que no reciba nada hasta que no cumpla los 25 años. Hay muchas maneras diferentes de dejar herencias. A veces escucho personas que tienen miedo que la nuera, que no sé por qué siempre se me olvida el nombre de Norma, si me ayuda. No la nuera, pero el esposo de la hija. ¿Cómo se llama? Me doy a referir que el esposo de la hija también quizás esté influyendo a la hija ahí y le esté diciendo que, que oh no, pues tu mamá te dejó este dinero, hay que usar todo el dinero para comprar una casa a nombre de los dos. ¿Qué pasa cuando su hija compra una casa a nombre de ella y su esposo? Es de los dos. Quiere decir que esa herencia ya la convirtió en mitad del esposo y mitad de ella. Entonces, usted puede dejar en su herencia escrito que es para su hija y que quisiera que su hija se quede con la herencia a solo su nombre de ella para que pase a sus nietos de usted, en vez de que pase al esposo de la hija, para que no vaya a ser que se divorcien y ahí se va mitad de la herencia que le dejó a la hija. O peor, que llegue a fallecer su hija y se case otra vez el esposo y ahora le quede todo a la nueva mujer en vez de que le quede a sus nietos. Entonces, por eso es lo bueno de tener un trust. Hay una pregunta que dice, yo cuido a mi esposo y tenemos una casa. Él y yo no tenemos hijos juntos. Él tiene 3 hijos, pero ellos no lo visitan. No le hablan para nada. ¿Qué documento debemos hacer en ese caso? Siempre cuando son dueños de casa, se necesita un trust. Entonces, eso
es lo que se recomienda. Si su esposo todavía tiene la capacidad de tomar decisiones legales, puede él decidir cómo va a dejar la herencia también. Entre los dos tienen que decidir. Si está la casa a nombre de los dos deciden. Y voy a tomar preguntas al último. Voy a seguir con esto, pero sí, al último tomo preguntas. Tipos de fideicomisos: revocable, irrevocable, para necesidades especiales, para proteger la herencia contra acreedores y divorcios. Empezamos con el primero, revocable. Este fideicomiso es el más común, es el que se recomienda porque usted puede seguir haciendo cambios por el resto de su vida. Es revocable, quiere decir también que usted sigue como su propio albacea, sigue como su propio dueño de todo lo que tenga, sus casas, sus cuentas de banco, todo. No está dándole la herencia a nadie en vida, no está dándole el poder a nadie en vida, solo es una manera de tener sus bienes protegidos. Lo que digo yo es que es una cubeta que todo lo que va dentro de la cubeta no tiene que pasar por probate. Entonces, ¿cómo es que se ponen cosas ahí? Usted firmando el fideicomiso solo crea la cubeta, crea el documento donde puede usted meter cosas para proteger. ¿Qué es la otra cosa que se tiene que hacer después de que firme ese trust, ese fideicomiso? Tiene que cambiar el título de su casa a nombre de usted como albacea. No le está dando la casa a otra persona. Entonces, el título de mi casa sería, yo me lo pasaría a mí misma. Catalina Reynoso pasa su propiedad a Catalina Reynoso como albacea de su fideicomiso. Se escucha raro cómo me voy a regalar yo la casa yo misma, pero así es como se hace. Ya teniendo usted el título a nombre de usted mismo como albacea, evita tener que pasar a corte esa propiedad. Entonces, es lo que se recomienda, que haga usted el trust, lo firme y luego cambie el título. Nosotros en nuestra oficina nos encargamos de cambiar el título a nombre de usted como albacea. Sus cuentas de banco, la de ahorros, siempre se recomienda. La de ahorros se recomienda que se cambie esa cuenta a nombre de usted como albacea. Quizás la de checking no, pero no debería de mantener mucho dinero en su cuenta de checking, porque así es como al rato los agarran con fraude. Es mejor proteger su dinero manteniéndolo en una cuenta de ahorro y poniendo esa cuenta en su fideicomiso revocable. ¿Cuál es el irrevocable? El irrevocable es donde usted ya está regalando su propiedad durante su vida. Regala usted la casa y todo el poder. Si usted firma un fideicomiso irrevocable, usted ya no es ni dueño de sus bienes ni albacea de sus bienes. Quiere decir que ya le dio el poder a otra persona, ya le regaló la herencia a otra persona en vida. Tengan mucho cuidado con firmar fideicomisos irrevocables. ¿Por qué alguien firmaría un trust irrevocable? Déjeme darle un ejemplo en cuál situación se recomienda uno irrevocable. Yo le dije que puede tener una cuenta, que puede tener una casa y calificar por medical. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que no puede tener? No puede tener un individuo, una persona, más de $2,000 en el banco. Si están casados, no pueden tener más de $3,000 en el banco. ¿Qué pasa en una situación donde alguien ya quiere vender su casa, pero quiere calificar todos modos por medical? Y dicen, pues, si vendo mi casa, ¿todavía califico por medical? No, porque si vende su casa, va a tener el dinero de su casa y va a ser más de $2,000. Entonces, lo que hacen muchas personas es que venden su casa y luego ponen el dinero en un fideicomiso irrevocable. Esencialmente ya dieron esa casa de herencia a otro familiar. ¿Y por qué hacen eso? Para proteger que Medical no vaya a cobrarse de esa casa. Dicen, prefiero pasarle esta casa al familiar a que Medical se quede con ella. Lo que no quiero que haga nadie que está escuchando esta presentación es pasarle su casa a otro familiar para calificar por medical. Otra vez me repito,
No quiero que vayan a regalar su casa para calificar por medical. ¿Por qué? Porque usted puede tener su casa y puede aplicar y calificar. No puede tener más de $2,000 en el banco y es por eso que esconden el dinero muchas personas. Se escucha como que lo están escondiendo porque lo regalan el dinero cuando venden la casa, porque el dinero de la casa sí los descalifica para medical, pero la casa no. Pero eso es otro tipo de planning, o sea, de planificación que se llama Medi-Cal Planning. Y si lo hacemos aquí en nuestra oficina, si hay alguien que necesita medical y quiere aprender cómo calificar, nosotros aquí les podemos ayudar a calificar para medical, donde esa persona ya necesita long-term care. Necesitan estar en un lugar ya como skilled nursing, un asilo, donde les ayuden, un asilo para personas de tercera edad. Sí hacemos ese tipo de planificación. El otro fideicomiso, y ya mero acabamos, disculpe, yo sé que es larga la presentación, pero ya mero acabamos. El otro fideicomiso es uno para necesidades especiales. Yo tengo clientes que entran con la idea aquí a mi oficina que van a dejar herencia para sus 3 hijos, pero que no pueden dejar nada a nombre del hijo que está discapacitado porque le quitan su medical o le quitan su suplemental, su cheque suplemental. Es verdad que no pueden ellos no pueden tener más de $2,000 en el banco para quedarse con su medical y su suplemental, pero hay fideicomisos especiales para personas que tienen disabilities, que están discapacitados. Y eso se llaman Special Needs Trust. Special Needs Trust. Lo voy a escribir también. Es lo de aquí abajo. Special Needs Trust. Entonces, una más vez por en caso que no lo van a poder escribir. ¿Qué es lo que hace ese Special Needs Trust? Se mantiene el dinero de ese hijo en una cuenta que el gobierno está de acuerdo que ellos deben de también recibir herencia porque van a necesitar quizás más ayuda que hasta los otros hijos. Entonces se prepara en el fideicomiso que está preparando usted para todos sus hijos. Ahí mismo en ese fideicomiso se deja escrito que para su hijo que recibe medical y suplemental, la herencia de él o ella va a quedar en una cuenta especial que no la puedo explicar en esta presentación, pero en esa cuenta especial el gobierno ha dicho, está bien, ese es un regalo de su familiar, queda protegido en esa cuenta especial que lo maneja otro albacea, ya sea otro de sus hijos, puede ser el albacea de su hijo con necesidades especiales y se asegura de que no le cancelen ni su medical ni su ingreso suplementario. Para proteger la herencia contra acreedores y divorcios. Hay manera también de dejar la herencia de uno de sus familiares en una manera que sus acreedores no se puedan cobrar. Hay que decir que tenía un negocio, que le fue mal en el negocio y le están cobrando $40,000 a su hijo. Usted deja la herencia de ese hijo protegida para que no se puedan cobrar de su herencia quien sea que lo haya demandado o un accidente de carro. Es la razón por la que estreso mucho que no regalen sus casas, que no agreguen. A veces personas dicen, quiero evitar que mi casa pase por probate, entonces voy a agregar a mi hija a mi propiedad. Y le digo, ¿y qué va a pasar el día que Dios no quiera que esa hija tenga un accidente y que la aseguranza no le cubra todo lo que quiere la otra persona que lo está demandando por el accidente? A esa persona que está demandando a su hija no le va a importar que su hija solo la agregó a su título de su casa para que no pase su casa por probate. Esa persona lo único que va a mirar van a ser dólares, se le van a abrir los ojos. Oh, mira, también tiene casa. Hay que irnos sobre esa casa para que me pueda pagar lo que se me debe a mí por este accidente de carro. Le pueden explicar que de veras esa casa es de sus papás, pero legalmente cuando usted agrega a alguien al título de su casa, esa persona ya es dueño de esa casa, aunque usted todavía esté vivo. Si esa persona se divorcia, quizás la persona que los divorcie se lleve parte del equity de esa casa. Si está en un accidente o los demandan,
quizás le quiten parte del valor de esa casa en esa demanda. Entonces, hay que proteger la herencia también de sus hijos para que no se vaya a tener que gastar con acreedores o divorcio. Voy a regresar a donde tenía las preguntas para asegurarme que las contesté. ¿Cuál es la diferencia entre un testamento y un fideicomiso? Un testamento tiene que pasar por probate, el proceso en corte. Es muy caro. Miles y miles de dólares van a pasar a los abogados y al administrador, al familiar que contrate al abogado. También un testamento no protege contra la factura de medical. Un fideicomiso evita corte y también evita que medical se cobre de lo que sea que esté adentro de ese fideicomiso. ¿Necesito un fideicomiso si ya tengo un testamento? Eso depende. Si usted solo tiene cuentas de banco y no tiene casa, quizás no necesite un fideicomiso. Si usted solo tiene cuentas de banco, puede ir usted al banco a cambiar, a agregar beneficiarios a sus cuentas de banco para que al fallecer usted pase a esos beneficiarios. Pero acuérdese que también va a necesitar una carta poder, porque con un fideicomiso le dije que cuando usted esté discapacitado, la otra persona que escogió como albacea puede manejar todo lo que esté adentro de su fideicomiso. Pero si usted tiene un testamento, ese testamento no le ayuda a alguien a manejar sus beneficios, sus bienes, si usted todavía está vivo, porque un testamento no es válido, o sea, no se puede usar hasta que no muera usted. Es muy diferente al trust, al fideicomiso. Por eso se le dice, muchas personas dicen un living trust. La palabra living quiere decir viviendo. Usted va a tener un fideicomiso, aunque usted esté vivo, ya sirve ese fideicomiso por en caso de que usted esté discapacitado. Entonces, si no tiene casa, puede tener un testamento, pero asegúrese siempre tener una carta poder también. ¿Cómo puedo tomar decisiones para mi familiar que está discapacitado? Si tienen cartas poder, pueden usar las cartas poder. Si está discapacitado donde ya no puede tomar decisiones legales, entonces necesitan un conservatorship, una tutela. Hay una diferencia muy grande en estar discapacitado física o mentalmente. Si una persona está discapacitado físicamente, pero todavía están bien de pensamiento, ellos pueden seguir manejando sus bienes. Cuando yo les dije que la carta poder no se va a poder usar hasta que no esté usted discapacitado, porque usted no pueda caminar, no quiere decir que usted no puede firmar cheques o ir al banco. Entonces, lo que yo me refiero es cuando uno ya está muy adelantado en Alzheimer's o demencia o otra cosa donde ya no puede tomar decisiones, le haya pasado un stroke quizás donde no pueda hablar. Entonces, eso es lo que me refiero. Si tienen la carta poder, úsenlas. Si no tienen la carta poder, van a necesitar hacer un conservatorship, una tutela en la corte. ¿Tengo que regalar mi casa para calificar para medical? Oh, Dios, no. Por favor, no lo hagan. Pueden tener una casa. Eso sí es la diferencia. No pueden tener 2 o 3 o 4 o 5. Pueden tener una casa y calificar por medical. Si tienen más de una casa, no califican para medical. ¿El gobierno tomará mi casa si recibí medical? No, el gobierno no se viene sobre su casa específicamente. Ellos nomás les dicen, tenemos una factura aquí de 50,000. Si pasa su propiedad por corte, lo que sea que pase por corte, de ahí se quiere cobrar medical. Ahora, he hablado mucho de medical y lo que cobran. Recientemente, en el 2017, cambió la ley. Ahora, si usted está recibiendo medical, no hay factura solamente si usted está en un skilled nursing facility, en long-term care. Entonces, si usted está en un centro donde lo están cuidando y medical está pagando para que usted esté ahí, sí, el gobierno tiene una factura por usted. Antes era muy diferente. En cuanto usted cumplía 55 años, es cuando empezaba el bill de medical. Entonces, si usted recibió medical antes de los 55 años, no importaba, no había bill.
pero a los 55 años empezaba Medical la factura de todo lo que pagaban por usted. La razón por la que es importante tener un trust, si usted quiere calificar para Medical, es que así como cambió la ley que antes le cobraban todo desde que cumplía los 55 años y ahora solo le cobran si está en long-term care, en un día futuro puede cambiar la ley otra vez en California y dicen, ok, ahora vamos a cobrar todo. No nomás si está en long-term care, en skilled nursing, en un centro de enfermeras. Ahora otra vez vamos a cobrar todo. Entonces es mejor prepararse y tener un trust para que si cambia la ley y usted recibió medical y van a empezar a cobrar otra vez, aunque no esté en un centro de enfermera, que no se puedan cobrar de su casa. La última pregunta es, ¿estoy cediendo mi propiedad o mis derechos al firmar un poder notarial o un fideicomiso? La respuesta es que depende. Si usted firmó una carta poder donde es efectiva en cuanto lo firme, quizás sí usted le está dando el derecho a otra persona de manejar sus bienes, aunque usted todavía esté bien de salud. Si usted está firmando un fideicomiso irrevocable, usted está regalando esa propiedad, usted está dándole el poder a otra persona. Entonces, tiene que tener precaución. ¿Quién le prepara sus documentos? Acabo de reunirme con un cliente que fue con una paralegal que le iba a cobrar $500 por prepararle todos los documentos. Y cuando me dijo qué es lo que le iba a hacer, le dije, le iba a arruinar ese plan, porque lo que iba a hacer es que le iba a pasar las propiedades a las hijas en vida. Y como les dije, si se divorcian o tienen un accidente esas hijas, ahí va la propiedad de mi cliente. Entonces, la última que tengo aquí es la información. Mito sobre medical. Usted no puede ser dueño de casa y calificar para beneficios. No es cierto. Puede ser dueño de una casa. Si recibe medical, el gobierno tomará su casa. No es cierto. El gobierno solo le va a cobrar por lo que le pagaron y no tiene que tomar su casa. Se cobran de lo que sea que pase por corte, aunque sean cuentas de banco, lo que sea. ¿Sus hijos tendrán que pagar su factura de medical? No. Si no pasa nada por corte, medical no puede cobrar. No le van a mandar a Susanita, hola Susana, tu mamá recibió medical, como tu mamá no tenía con qué pagar, ahora tú nos pagas. No es cierto. Personas que reciben medical no pueden recibir herencia. No es cierto. Les dije que hay un Special Needs Trust para que ellos también reciban herencia. Es verdad que no pueden tener más de $2,000 en su cuenta de banco, pero se le puede hacer una cuenta especial. Gracias por su tiempo y su atención. Si gusta una consulta, por favor, contáctenos. Aquí voy a dejar mi información. Yo soy la abogada Catalina Reynoso. Pueden llamar a este número para una consulta. Ahorita voy a tomar unas preguntas, parece que están apareciendo. Pero lo que sí me gustaría explicar es que la consulta se cobra en nuestra oficina. Cobramos para tener una consulta conmigo es $395. Pero esos 395, si usted ya sabe que va a proceder, que necesita documentos, esos 395 se usan como un crédito para sus documentos. Entonces es como si la consulta no fuera cobrada, porque si va a hacer los documentos, muchas veces me preguntan cuánto es lo que cuesta un trust. Depende en su situación, cuántas propiedades tengan. Como para una pareja, déjenme agarrar mis precios aquí. Para una pareja casada que tienen una casa en nuestra oficina, solo le estoy dando los precios de nuestra oficina, le saldría como entre 2,000 y 2,500. Oh, espérese. Oh, no, disculpe, esa era una persona soltera. Tengo aquí entre 2,000 y 2,500, pero casi siempre es 2,000 lo que se cobra por una persona soltera por todos los documentos. Si es un plan muy simple y yo les explico qué es lo que es simple, ya cuando tengamos la consulta, a veces se cobra 1,800 en vez de 2,000. Para una
pareja casada, y antes no daba los precios, pero muchas personas llaman después de la presentación y están preguntando los precios, por eso los estoy dando, no que me tengan que llamar a mí, contratarme a mí, porque esta presentación no se trataba de que ustedes me contrataran a mí, sino de que ustedes tengan la información. Pero otra razón por la que les estoy dando los precios es para si ustedes van a un lugar donde les están cobrando como $500, que tengan como algo que piensen, ok, $500 se me hace barato a comparación a lo que me dijo la abogada. Los precios que le estoy dando ahorita es más o menos lo que cobran los abogados en esta área, para que sepan que si alguien les está cobrando menos de 1,000, es muy probable que esa persona no sea un abogado, que sea un notario, un paralegal, y tengan cuidado. Para una pareja casada, aquí tengo los precios, para una pareja casada es entre como 2,000 y 3,000, dependiendo a qué es lo que se necesita de preparar para esa pareja. Entonces voy a ver cuáles son las preguntas que están aquí, y como le digo, la consulta sí se cobra, pero se usa crédito. Había mirado que había entrado, aquí está, chat. Una pregunta es, yo tengo Living Trust, ¿usted puede revisarlo para saber que esté bien? Sí. Si usted tiene un fideicomiso, yo lo puedo repasar para asegurarme que esté todo bien. Regularmente, cuando pasan más de 10 años con un documento legal, se recomienda que se reúnan con un abogado después de 10 años para asegurar que todo todavía esté bien, porque sí cambian leyes, y también para asegurar que las relaciones con los familiares o agentes que escogió usted todavía estén bien. Hay que decir que usted escogió a una hermana. Esa hermana todavía vive, usted todavía se lleva bien con esa hermana. Quizás cuando usted hizo su fideicomiso, sus hijos todavía estaban jóvenes, eran teenagers, y no quería ponerlos a ellos como sus albaceas. Pero quizás ahora ya tengan 24, 25 años, y en vez de tener a su hermana como su albacea, puede poner a sus hijos, para que sus hijos se encarguen de su propia herencia ya después de que llegue a fallecer usted. Ahorita no sé cuánto tiempo tengamos, Norma, si me quiere avisar si ya acabamos, o si quiere usted ver si están entrando más preguntas. Yo puedo seguir como hasta las 11:30, otros 8 minutos. Quizás si alguien tiene alguna preguntita, quizás si alguien tiene necesita un poquito más de información. Por el momento no veo más preguntas. Esas dos son las únicas que han entrado. Muy bien. Pero sí, igualmente tienen el número de teléfono si tienen alguna pregunta específica para la abogada. Sí. Lo que noté también a la última vez es que después de que pusieron ustedes la presentación en Facebook, como que estaban saliendo en los comments muchas preguntas. Oh, Entonces, si quieren ustedes esperar como una semana para ver si tenían unas preguntas o lo que sea. Yo no uso Facebook, pero puedo poner como unas cuantas respuestas, se las doy a ustedes para que contesten ahí. No, también no le puedo no le puedo contestar cosas específicas legales, porque es todo basado en la situación del individuo. Pero eso es una pregunta general, sí la puedo contestar, pero no quiero que me vayan a mandar por chat que ya murió mi mamá, todavía vive mi papá, tengo 4 hermanos, hay un testamento, o sea, que me den todo el ejemplo. Eso ya es como una consulta. Solo puedo contestar cosas generales sobre la presentación que hice hoy. muy bien, gracias. Muchas gracias. Se comprende, querida abogada, porque realmente le digo, tener esta información en nuestro idioma y todos los pasos a seguir es algo muy importante, porque a veces es muy difícil encontrar abogados que tengan esta especialidad para ayudar a las personas mayores en estas situaciones difíciles. Y la verdad siempre es un honor, y le agradecemos tanto por darse su tiempo para poder compartir todo esto con nuestras familias y con nuestra comunidad. No, pues gracias, el honor es mío. Cuando yo decidí ser abogada en esta área, de veras es porque yo miré que sí hacía falta abogados en esta área que hablen español. Había muchos de inmigración, de accidentes,
pero de esto no. Entonces, ustedes dándome la oportunidad de presentar aquí, me dan una manera de que yo siga viviendo mi pasión, porque es lo que me gusta a mí, ayudar a personas que no tienen esta información para que se preparen y para que sus familias no batallen el día de mañana. Qué linda, muchísimas gracias, porque como les repito, hay tanta falta de información en las familias, especialmente cuando estamos trabajando con familias que cuidan a familiares con Alzheimer. Siempre nos hemos enfocado en que necesitan tratar de tener especialmente este folletito de los 5 deseos para que tengan toda la información lista. Y a veces sucede que cuando están en el hospital están llamando, ¿de dónde saco el documento? ¿Cómo puedo hacer? Entonces tenemos que prepararnos, y qué mejor a través de su información, de todo lo que usted sabe y todo lo que nos ha proporcionado esta mañana para prepararnos para el futuro, para tratar de tomar un poquito más de conciencia y saber qué es lo que tenemos que hacer y en el momento determinado. Sí, bueno, pues entonces yo creo ya nos miramos y escuchamos otra vez para la próxima presentación. Nos entró una pregunta final, Ok. si podemos hacerlo en un momentito. Tiene un ¿Fideicomiso? un fideicomiso, puede poner un menor de edad. A un menor de edad como heredero, sí, pero a un menor de edad como albacea, no. Tendría que esperarse hasta que cumpla los 18 años para ponerlo como albacea. Pero sí, como menor de edad se puede poner un heredero y se deja a otra persona como albacea de ese menor de edad de ese menor de edad que le maneje su herencia hasta que cumpla la edad que se escogió en el documento, porque puede decir que ese menor de edad a los 18 años ya pueda manejar su propia herencia, o hasta los 21 o los 25 es decisión de la persona que prepare el documento legal, o sea, la persona que es dueño del fideicomiso. Muchas gracias. De nada. Y para yo saber, esto va a quedar también en el Facebook de ustedes para si otras personas me preguntan que quieren mirar la presentación, les puedo avisar que está en el Facebook. Sí, va a estar disponible en nuestra página de YouTube. Entonces, en cuanto esté disponible, le mando el link para que se pueda mandar a las personas que estén interesadas en verla en nuestra página. Perfecto. Ok, entonces ya es todo. O quieren esperar hasta las 11:30 o terminamos ahorita. No sé si van a hacer un anuncio ustedes de la otra presentación. Sí, podemos hacer el anuncio de la próxima presentación que va a ser en abril con nuestra querida abogada Catalina. Va a ser a la misma hora, va a ser el sábado 17 de abril. Lo tengo a las 10 de la mañana en este mismo espacio en Facebook Live. Y va a ser acerca de cómo prevenir el abuso financiero. Realmente es un tema muy importante, les invitamos que participen porque ahorita se están mirando tantas situaciones de gente que llama por teléfono, quieren tener la información del seguro social, están diciendo que son de las oficinas de los taxes y del medical, de Medicare, y a veces nuestros seniors son muy frágiles, son muy creíbles, que cualquier cosita que les piden tratan de dar la información, y tenemos que aprender a estar más atentos a estas cosas que realmente están perjudicando mucho a las personas mayores y también como familiares, ¿no? Sí. Así que les invitamos a que participen porque es una información excelente. Bueno, muchas gracias, querida abogada. Ha sido un placer tenerle esta mañana. Gracias por su apoyo, por apoyar aquí al programa latino de Alzheimer's Orange County. Siempre es un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias. Gracias, adiós a todos.